Bien, el tema al que nos vamos a referir en estas próximas clases es el de la organización social mexica, concretamente la forma de constitución y evolución de la sociedad mexica luego del periodo fundamentalmente de instalación en Tenochtitlan. Sabemos que en 200 años desde la fundación, entre 1325 y 1520, que es cuando llegan los conquistadores, los cambios fueron acelerados. En ese sentido, la sucesión de tlatoanis los hicieron o registraron a los mexicas bajo dominio de Azcapotzalco en el primer lugar. Luego se dio una consolidación como entidad política en el valle, una expansión al sureste con un predominio de la Triple Alianza como resultado, que la empezaron a manejar, y un momento de límite de la expansión hacia el oeste, con Axayacatl dominando digamos, el territorio que unía los dos océanos, para integrarse en una estructura tributaria junto a otros, integrar a su estructura tributaria a otros pueblos y, bueno, por último, caer bajo dominio español. En este caso, la organización social en la historia mexica tiene un punto de inflexión en el periodo de gobierno de la consolidación del valle, esto es, prácticamente unos 100 años después de establecidos en Tenochtitlan, con el gobierno de Izcoatl. Es importante tener en cuenta que el asentamiento original tuvo un proceso de crecimiento que estuvo muy relacionado con los cambios políticos y que esto operó en los resultados que tuvo la propia dinámica social. No es lo mismo aquella sociedad instalada con baja demografía en dos islotes, que dio lugar a Tenochtitlan y Tlatelolco, que esta sociedad integrada en estas dos grandes ciudades que sin solución de continuidad integraron territorios a la explotación económica y con excedente. Esto es importante entonces tener en cuenta que la base material era suficiente, fundamentalmente sostenida en la agricultura, para sostener una población compleja y de gran cantidad de habitantes que generó en definitiva una distribución desigual del poder económico y político entre los distintos sectores. Así, la familia campesina, por ejemplo, producía tanto sus alimentos mediante el cultivo, como también sus necesidades respecto a otras actividades, por ejemplo, el tejido, que estaba a cargo de mujeres, o la construcción de la casa familiar a cargo de los hombres, y actividades más especializadas que se concentraban en la producción de artículos de lujo para clases superiores, que en este caso hacían verdaderos talleres artesanales. Algo muy importante era la tierra como medio de producción fundamental, ya que era una civilización o una sociedad agrícola y consecuentemente gran parte de su riqueza pasaba por la posibilidad de sostenerse con la producción de sus propios medios de subsistencia. Todos los informes sobre la tenencia de la tierra, por ejemplo, indican que existían distintos tipos de tierras asignadas para el uso de los distintos estamentos sociales. Esta historia, entonces, fue la que, digamos, fue testigo de esta urdimbre, de este tejido que se fue dando en la sociedad mexica, donde ideológicamente van a aparecer instituciones que ya, incluso desde el punto de vista educativo, como vimos en la clase anterior, atribuye a las personas una pertenencia. Así, ideología una pertenencia a un estamento, a una clase social. Estas se van forjando al ritmo de una historia de adaptación del pueblo mexica que desde la migración va consolidándose en el asentamiento, pasando por la emancipación hasta el momento expansivo, que va a tener un reflejo en las bases materiales y las relaciones sociales que se van a establecer en torno a la producción y que van a permitir observar esta estratificación que muchos historiadores han observado. Hay que tener en cuenta que la documentación generada en gran parte para explicar la sociedad azteca procede de los momentos de narraciones de los conquistadores, con lo cual en muchos casos estos estudios se trasladan años hacia atrás para poder entender cómo fue el proceso de gestación. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta entonces que tenemos una base económica agraria, una redistribución de las relaciones de intercambio en los mercados que tienen distintas escalas, ya lo vamos a ver en la parte económica, y una especialización laboral. Esa esfera intersecta con el rol político que tenía cada individuo y su pertenencia a un sector concreto para establecer la pertenencia social que de todas maneras manifestaba una relativa movilidad social. Tenemos una sociedad que sin ser de clases
donde la permeabilidad en la movilidad social es grande, tenemos una sociedad en la que es relativa, no es estanca, como en el caso de la sociedad de casta, sino que es una sociedad estamental donde existen posibilidades de cambiar de sector social. Entonces tenemos que en el expansionismo y la construcción de la hegemonía mexica se basó en un dominio económico que tenía como pilares el territorio, los tributos y los cautivos. En la medida que allí obtenía su riqueza, la guerra aparece como un sistema, ya que en la conquista obtenía una resolución a la obtención de estos tres pilares de sostenimiento económico con fuerte contenido ideológico y político. Esto influye en las formas de organización y estratificación de la sociedad, como decíamos recién, y hace que las formas que la evolución de las formas de organización sea un proceso mucho más fuerte y más marcado en ciudades que en el campo. En este caso se basaba en la diferenciación laboral, básicamente. Así vemos que la acumulación de riqueza va a influir de alguna manera en la construcción de prestigio, estatus, y la riqueza general material va a generar un proceso de estratificación. La organización social, entonces, se va a caracterizar por una diferenciación entre dominantes y dominados en relación a la propiedad de la tierra fundamentalmente y a la participación en el tributo. Esto fundamentalmente en el periodo tardío, ya que antes de la emancipación la estructura social estaba mucho menos diferenciada. Después de la emancipación existen estos procesos de diferenciación estamental que desde 1426 con las guerras de expansión va a generar una permeabilidad más relativa que real, hay que decirlo, pero que existía. En ese caso entonces la agrupación social o la unidad básica de organización social es el calpulli. Para algunos autores era una forma de organización gentilicia construida a partir de la vecindad territorial de la familia que la van a componer y es de origen preestatal, es decir, está vinculada con el proceso de migración. Para Carrasco es una demarcación de la división política de los asentamientos hecha por el gobierno estatal con el propósito de recolectar tributo y reclutar trabajadores en la cual no hay parentesco necesariamente. Y para Rojas es una organización de parentesco que agrupaba a los macehualtín, sobre todo el macehualtín son las clases dominadas, y los había rurales y urbanos. En ellos siempre la posesión de la tierra era comunal. Entonces, en general podemos decir que era una organización social con base económica, preestatal, posee una historia desde el periodo de migración, pero no es unívoca, es decir, va cambiando a través del tiempo, y está asociada a la propiedad comunal de la tierra en su origen, el calpulli, aunque va cambiando a partir de la incorporación de nuevos territorios por el avance que suponía el expansionismo guerrero. Entonces hay una discusión si es una organización basada en el parentesco o es de tipo corporativa. Según Carrasco, trataría de segmentos corporativos basados en datos del oidor Zorita, que habla de un barrio de gente conocida de linaje antiguo que tiene de muy antiguo sus tierras y términos conocidos, que son de aquella cepa, barrio o linaje, es decir, tiene un componente que es de tipo territorial y un componente que es de tipo relacional. Así también se usaba para determinar casa o templo donde tenían lugar las actividades comunes del grupo, y esto lo hace también como un espacio que tenga una subdivisión de tipo territorial, ya que estas unidades funcionaban realmente como unidades corporativas en términos económicos, administrativos, militares y ceremoniales de la organización social, y como tal nutría a la configuración general de la sociedad y en ese caso cumplió un rol, una función muy importante. En definitiva, esta forma de organización en segmentos planteaba distintos niveles de organización territorial y designa en última instancia lo que en español podía ser tribus nahuatlalcas, es decir, mexica, tepanepa, hasta barrios o aldeas que comprendían un pequeño número de familias. Es decir, como vemos, lo relevante es determinar la función del calpulli dentro de la estructura social, ya que son segmentos políticos territoriales con población que a menudo es de un origen étnico particular.
solían estar internamente diferenciados entre nobles y plebeyos, de modo que el estamento dominador tomaba la forma del grupo de jefes que eran los señores naturales de sus súbditos, con los cuales estaban ligados además mediante lazos étnicos e incluso de parentesco. Así entonces funcionaba en términos reales como una unidad corporativa, esto sobre todo en la última etapa, esto en las primeras etapas, que contribuía a la organización social en distintas esferas, sobre todo en lo económico, en la posesión de la tierra y también en la organización del tributo y los servicios, entre los que se destacaba el de la participación en el ejército. Así tenemos que en la diferenciación del trabajo los distintos grupos de artesanos predominaban en sus barrios particulares. Los escuadrones del ejército se componían de gente de un mismo barrio y llevaban sus banderas distintivas, y en la organización judicial los jefes de los calpulis representaban a la gente ante los tribunales, a los gentes de su calpuli. Las residencias sacerdotales y el calmecat de la ciudad se correspondía también en esa división a los calpules originales que se habían distribuido el culto. Así, hay un hecho, que la solidaridad del calpuli estaba reforzada por el hecho de que solía ser gente de origen étnico y cultural distintivo.